Hola amigos, estamos con ustedes una vez más en este programa, en este espacio con la Biblia abierta. Y como ya dejamos adelantado, ¿no es cierto?, en nuestro bloque anterior, nos corresponde ahora ver el siguiente proceso. Ya hemos entendido la dinámica de los terrenos. Puede ser necesario primero encontrar a la persona en la situación en la que está, pero ahora llega el momento de comenzar a sembrar esta semilla que es la palabra de Dios. Sigue con nosotros, naturalmente, el pastor David Victoriano. Él está justamente acompañándonos en este estudio y compartiendo con nosotros estos principios tan valiosos. Pastor David, gracias por estar con nosotros una vez más. Un gusto mío de poder abrir la palabra de Dios y poder seguir viendo cómo Dios actúa en el corazón de las personas. Así es. Vamos a orar y vamos a ir de lleno, ¿no es cierto?, a lo que nos corresponde ver en este momento. Oremos. Señor, gracias te damos por poder en tu propia palabra encontrar estos principios tan valiosos. Muchos de nosotros, muchos de quienes están acompañándonos también desde diferentes lugares, tienen tal vez la inquietud de poder compartir tu palabra, no saben bien por dónde comenzar. Que sea tu propia palabra la que nos oriente y pueda establecer principios que trasciendan diferentes barreras, para que tu palabra finalmente no solo sea sembrada, sino que pueda también germinar en los corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De pronto alguien pensará, quiero dar un estudio bíblico, voy a llegar con la Biblia, voy a decirle a la persona, esto es importante, y como es importante para mí, debe ser importante también para la otra persona. Pero como ya vimos, ¿no?, en nuestro módulo anterior, de pronto hay que primero ganar la confianza, derribar ciertas barreras. Pero si eso ya lo hemos hecho, ¿cómo comienza este proceso de sembrar? ¿Derechamente voy con un versículo? ¿Qué hago? Esa es tal vez la pregunta que muchos pueden tener. Bueno, Pablo, todos los cristianos queremos dar testimonio Ujú. y a veces con este afán de compartir la verdad con otras personas no respetamos algunos de estos procesos que Dios ha establecido en su palabra. Lo primero es preparar el terreno, como bien dijiste. Preparar el terreno es ganar la confianza de la persona. Y después que el terreno está preparado, entonces llega el momento de dejar la semilla. Y si la semilla es la palabra de Dios y el corazón es el terreno, entonces viene el momento de la siembra, que es poner la palabra de Dios en la mente de la persona. ¿Cómo podemos dejar una reflexión bíblica en la mente de la persona? Entonces, esto es a través de diálogos. Diálogos que los hijos de Dios deberíamos tratar de desarrollar con las personas que todavía no conocen a Dios. Y para esto hay un texto en la Biblia que es una conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. Lo podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 4. Una conversación muy, muy interesante. La historia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria y él iba atravesando por ese lugar y llegó el momento de comer y no tenían alimentos, así que envió a sus discípulos a comprar alimento al pueblo y Jesús quedó junto al pozo descansando. Entonces vino una mujer al mediodía a buscar agua y Jesús comienza con un diálogo. Verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y el versículo número 9 dice que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí, dame de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes de dónde sacar agua del pozo, y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será como una fuente de agua que sale para vida eterna. Y la mujer le dijo, dame de beber. Entonces aquí tenemos un diálogo donde Dios pasa de una conversación casual a una conversación espiritual, donde Jesús es capaz de tornar una conversación, podríamos decir, mundana, una conversación coloquial, en una conversación con un propósito misional. Cuando logramos que la persona reflexione en la palabra de Dios, estamos sembrando. Por lo tanto, si preparar el terreno es ganar la confianza, sembrar la semilla es lograr que la persona reflexione en la palabra de Dios. Y una cosa que se me viene a la mente es que ambas situaciones requieren paciencia, porque si están los pedregales y los espinos, como ya vimos, arrancarlos y sacar todo eso no es de un día para otro. Comenzar este diálogo, que de pronto puede significar hablar del jardín, de algún pasatiempo, de tal vez algo que recientemente fue noticia, de algún evento tal vez en el barrio, en el lugar que es de conocimiento público. Y a veces no todos tienen la paciencia para, comillas, gastar tiempo en estas cosas y quieren ir directo, ¿no? Quieren ir directo. Vengo aquí a hablar de la palabra de Dios. Vengo aquí a... Y a veces se extrañan que la gente no esté preparada. Rechaza. Y rechazan. Sin embargo, vemos que Jesús, como tú bien dices, comienza con algo que podría haber sido común. El pozo, el trato entre judíos y samaritanos, de cualquiera en esas circunstancias podría haber abordado ese tema y hablarlo con comodidad. Pero ahí es donde Jesucristo hace luego el giro, ¿no? Y creo que ese es un paso significativo ahí, ¿no? Claro, porque, mira, es interesante porque Jesús ni siquiera se pega en el tema. Y este es un punto importante, porque a veces los cristianos tendemos a pegarnos en el tema. Queremos hablar de Dios y la persona ya está incómoda, pero nosotros estamos apasionados hablando. Y ahí estamos levantando prejuicios más que sembrando la semilla. Jesús aborda el tema del agua y luego el tema pasa a los maridos. Y ella dice, 5 maridos he tenido. Jesús le dice, 5 maridos has tenido. Y el que tiene no es tu marido. Es decir, cuando empiezan a hablar de los esposos, Jesús cambia nuevamente el tema y le habla a ella de su relación espiritual con sus maridos. Y luego cuando ella aborda el tema acerca de quién es, si los judíos o los samaritanos, y empieza a hablar un tema con relación a rivalidades sociales, entonces Jesús toma el tema y le muestra cómo es que Dios aborda a las culturas de distintas maneras. Es decir, Jesús tiene paciencia, pero en cada tema busca la manera de introducir la reflexión espiritual. A veces nosotros tenemos conversaciones casuales con las personas. Podemos estar en la fila de un banco, podemos estar sentados en un bus y tener una conversación casual. Y es el momento en el cual nosotros podemos pronunciar el nombre de Dios, decir gracias a Dios. Dios me ha bendecido. Y tú puedes percibir cómo viene la reacción de la otra persona. Si la otra persona te está contando alguna dificultad que tiene, tú puedes hablar, pero Dios siempre tiene una salida para nosotros. Es interesante que no solamente nosotros podemos tener estas conversaciones, sino que es nuestro deber tenerlo de manera que la persona pueda reflexionar en el contenido, en el mensaje que queremos dar. Mira, es interesante que la gente del mundo, la gente que no es cristiana, comparte todo de su vida. Cuando alguien llega al trabajo y un compañero llega y dice, mira, el fin de semana hice esto. Y fui al cine, vi esta película, fuimos a comer un asado. Y nosotros los cristianos como que no tenemos que compartir. Porque a veces creemos que nuestra vida espiritual no debemos compartirla, es como privada. Pero está tan popularizado no hablar de religión o de política. Pero de política siempre se habla. Y se habla igual, sí. Mira,
¿Qué pasaría si nosotros llegásemos a nuestro trabajo y pudiésemos decir, mira, este fin de semana, el día viernes, tenía tantas cosas que hacer, pero finalmente fuimos con mi esposa y estuvimos en el supermercado y las cosas están carísimas, eh, pero la plata no nos alcanzó mucho. Y el sábado, mira, el sábado, tú sabes que yo voy a la iglesia, el predicador habló un tema interesante, ¿sabes? Yo no sabía qué pasaba con las personas cuando morían. Y el predicador habló acerca de lo que sucede cuando alguien muere. Fue interesante, me quedó súper claro. Y el domingo fuimos al mall y compré unas zapatillas que hacía tiempo que quería comprar. Y tú estás mirando con un ojo, ¿cuál es la reacción del amigo? ¿Qué pasó? Y tú sigues con el tema con normalidad. Y cuando tú haces eso, tu amigo dice, mira, este no se pega en la religión. Este vive la religión de manera normal. Y si él toca el tema, oye, ¿y qué dijo acerca de los muertos? Y tú le dices, ¿de qué muerto? Del predicador. Ah, bueno, y tú compartes. Cuando tú logras hacer que una persona reflexione y preste atención en la palabra de Dios, tú estás sembrando, porque va a llegar un momento en que el agua, el Espíritu Santo descenderá y traerá vida a esa semilla. Quizás ese familiar, quizás esa persona con la cual compartiste, en algún momento un familiar muere. Y él se hace la pregunta, ¿qué pasa con las personas cuando mueren? Él va a llegar y te va a preguntar, oye, el otro día tú me hablaste acerca de los muertos, cuéntame, ¿qué sucede con las personas cuando mueren? Entonces, sembrar la semilla es lograr que las personas reflexionen en la palabra de Dios. Son pequeñas cápsulas, es una semilla, es solo una semilla a la vez. Hay gente que dice, no, yo le di todo el mensaje, No, le presenté todo el evangelio. Tal vez yo tenía la intención de hacerlo, pero ¿cuánto de eso alcanzó la persona a captar? A mí me gustó mucho ese ejemplo, ¿no? Contar la experiencia del fin de semana, porque el evangelio finalmente no podemos presentarlo como algo ajeno al resto de nuestra vida. Al contrario, está inmerso en nuestra vida, va moldeando nuestra vida. Pero, como bien dijo Jesucristo, ¿no? En Juan capítulo 17, estamos todavía en el mundo. No pertenecemos aquí, pero estamos aquí. Y mientras estemos aquí, debemos vivir para honrarlo a Él, para llevar honra y gloria a Él. Pero no podemos dejar de hacer estas cosas corrientes, cotidianas. Y muchos yo creo que se preguntarán cómo hacen estas cosas, esta gente, comillas, esta gente rara que es cristiana, y cuando empiezan a darse cuenta de que el evangelio realmente no solo es compatible, sino que le da un mejor sentido a estas cosas cotidianas, yo creo que ahí puede haber también un cambio de actitud, ¿no es cierto? Un cambio de actitud hacia la religión, hacia la fe, hacia cómo la Biblia puede moldear la forma en que nosotros vivimos finalmente estas cosas corrientes, pero que pueden estar revestidas de un mayor significado y con un sentido, ¿no es cierto?, de trascendencia mucho mayor. y aquí es cuando se entremezcla la preparación del terreno con la siembra. Porque si la preparación del terreno es generar confianza, mostrándole cómo deberíamos reaccionar frente a las aflicciones, a las necesidades económicas, frente al abuso de las otras personas, y le mostramos con nuestro ejemplo que a pesar de todas esas dificultades, siempre estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, estamos preparando el terreno con nuestra vida cotidiana. Y al compartir pequeños trozos de la Biblia, al compartir pequeñas reflexiones de la palabra de Dios, las personas van a ir atesorando eso en su mente. Y en algún momento el Espíritu de Dios hará que esa semilla brote. Y ya que es una semilla, yo recuerdo años atrás, mis padres quisieron empezar una huerta y quien los aconsejó les dijo, mira, no todas las semillas brotan. No todas han recibido un tratamiento que garantice que todas broten y por lo tanto les dijo, siembren más de una, era choclo en particular, siembren más de una, porque si solo colocan una, probablemente no tenemos cómo asegurar que esa brote. Y creo que el principio es igual acá. Son más de una conversación las que se van a requerir. Es más que sembrar solo una conversación de un tema,
pueden de pronto ser diversos temas en diferentes momentos, en un lapso de tiempo, pero finalmente germinará. Y aquí es donde viene, digámoslo así, la otra parte, ¿no? Si la semilla se sembró, ¿cómo asegurar que ahora crezca y crezca bien y crezca segura? Así que ahí queda adelantado el desafío para nuestro próximo módulo, ¿no? En nuestra conversación aquí, queridos amigos, ¿cómo hacer para no solo preparar el terreno como ya vimos, no solamente sembrar, que puede requerir tiempo y paciencia también? ¿Cómo hacer para que una vez que este proceso ya haya comenzado, perdure y finalmente llegue ese fruto? Oremos para cerrar este bloque, agradeciéndole a Dios que nuevamente ha sido su palabra la que nos va dando estos principios, y dejamos también esa inquietud, ¿no?, en la mente de nuestros amigos. Por favor, oremos. Amante Padre, gracias por tu palabra, gracias por estas semillas que están en tu palabra para compartirlas con otras personas. Danos el deseo de tener conversaciones reflexivas con las personas que nos rodean. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, gracias, y quédese ahí atento a nuestro próximo módulo, a nuestro próximo bloque, para justamente seguir en su programa con la Biblia abierta, aprendiendo estos valiosos principios para compartir la preciosa semilla de la palabra de Dios.